Queridos amigos, me da mucho gusto saludarles. Mi nombre es Danilo Obando. Vamos a continuar nuestro comentario sobre el libro de Apocalipsis y en esta ocasión estaremos considerando del capítulo 22 el párrafo número 19. La escritura dice así: Y a quien quite algo de las palabras de este libro profético, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la santa ciudad y de lo que está descrito en este libro. La advertencia se ha dado a quienes oyen las palabras proféticas de este libro que no añadan nada a lo declarado por el Señor bajo pena de recibir las plagas anunciadas previamente, pero también se testifica en contra de quienes quiten algo de lo que el Señor ha declarado con las siguientes palabras: y a quien quite algo de las palabras de este libro profético. Ya veíamos al comentar el verso anterior que Deuteronomio capítulo 4 verso 2 advierte sobre el añadir o quitar algo a la palabra de Dios, así como en el capítulo 12 verso 32, en donde se ordena cuidar de hacer todo lo que el Señor manda sin añadir ni quitar nada. Al considerar este mandato, que es una severa advertencia, no podemos dejar de pensar en aquellos comerciantes que falsean el gramaje de los productos vendidos para obtener ganancias ilícitas. En su palabra, Dios lo condena y advierte a quienes lo hacen que llevarán las consecuencias. El libro de Proverbios lo señala en el capítulo 11, verso 1. Al Señor le repugnan las pesas falsas, pero le agradan las pesas cabales. Y ello fundamentado en lo escrito en el libro de Levítico, capítulo 19, versos 35 al 37, que establecen: no sean injustos en el juicio, ni hagan trampa al medir terrenos o al pesar o medir algo. Usen balanzas, pesas y medidas justas. Yo soy el Señor su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto. No sean injustos en el juicio, ni hagan trampa al medir terrenos o al pesar o medir algo. Usen balanzas, pesas y medidas justas. Yo soy el Señor su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto. Cumplan con todos mis estatutos y con todas mis ordenanzas y pónganlos en práctica. Yo soy el Señor. Y si en algo que es cotidiano Dios prohíbe la alteración de las balanzas y las pesas, ¿cuánto más no será su severidad para con aquellos que alteren su palabra, tanto en sentido general como en aquello que se refiere a los tiempos finales? No deberíamos ignorar lo que el Espíritu habló por medio de la segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, versos 16 y 17, en donde éste le asegura a su discípulo y colaborador: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Evidentemente estamos hablando de una revelación no adulterada, pura y sin mancha, entregada al paso de los siglos por un Dios amoroso, que demostró su anhelo de comunión con el ser humano, corona de su creación, en términos de verdad, compasión y justicia. Sin embargo, han habido muchos intentos para alterar su palabra y es responsabilidad de cada creyente vigilar no ser engañados, y de manera particular en estos últimos tiempos, por aquellos que, aparentando piedad, siembran doctrinas que Pablo llegó a considerar de demonios en su primera carta dirigida a Timoteo en el capítulo 4, verso 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe y escucharán a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y en la segunda parte de este párrafo queda establecida la sentencia que caerá sobre quienes quiten algo a la santa y bendita verdad de Dios. Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la santa ciudad y de lo que está descrito en este libro. Esto debemos entenderlo bien al decir que Dios
Dios quitará su parte del árbol de la vida, nos debe hacer pensar que en algún momento estos que son sentenciados lo obtuvieron. Y entonces preguntarnos, ¿cómo es posible que alguien que ya ha sido considerado por Dios de ser digno de tener acceso al árbol de la vida pueda decidir corromperse al grado de ser excluido en el último momento de esta gloriosa bendición? Si regresamos a la primera carta de Pablo a Timoteo en el capítulo 4, verso 1, que acabamos de referir, encontramos la clave. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Qué es la apostasía? En la traducción de la palabra griega, afistemi, que significa apartarse, instigar rebelión, desistir o desertar. Como podemos ver, esto sustenta el hecho de que no se puede desistir de algo en lo que no se ha estado o participado. De manera simple, la apostasía se entiende como la renuncia que se hace de creencias religiosas o políticas y el consecuente abandono de las organizaciones a las que se seguía con fidelidad. Solo así es que podemos entender que a alguien le se ha quitado algo que ya le pertenecía. El capítulo 69 del libro de los Salmos, David al externar su gran quebranto en el párrafo 28, pide esto al Señor respecto de sus enemigos. Bórralos del libro de la vida, que no queden registrados entre los justos. Y en el capítulo 3, verso 5 de este libro de Apocalipsis, en el mensaje del Señor a la iglesia de Sardis, les dice: el que salga vencedor será vestido de blanco y jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que lo reconoceré delante de mi Padre y de sus ángeles. De donde podemos deducir que a quienes les sea quitada su parte en el árbol de la vida, no será reconocido por Jesucristo, no delante del Padre Celestial, ni del Padre Celestial, ni de sus ángeles. Así lo advirtió Jesús cuando habló de quienes solo aparentan ser creyentes, pero en realidad no lo son. En el capítulo 7, versos 21 al 23 de la versión del Evangelio escrita por Mateo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero yo les diré claramente, nunca los conocí. Apártense de mí, obreros de maldad. Y bueno, esta lista de acciones las podemos identificar como las que los miembros activos de una congregación de creyentes realiza. Profetizar, que es hablar de parte de Dios a los creyentes. Echar fuera demonios, que es una de las facultades recibidas del Señor por su Espíritu Santo como evidencia de que el poder del Dios vivo reside en la vida del creyente. Hacer milagros. El ser humano adolece de grandes limitaciones, pero para Dios no hay nada que sea imposible, ni siquiera difícil, y un creyente comprometido con el Señor puede ser utilizado por Dios como un instrumento de su gloria y poder para hacer señales y maravillas, como las que hizo Jesús y aún mayores, conforme él mismo declaró, y Juan hace constar en el capítulo 14, versos 12 al 14. De cierto les digo, el que cree en mí hará también las obras que yo hago, y aún mayores obras hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidan al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo piden en mi nombre, yo lo haré. También queda establecido que será quitada de aquellos apóstatas la parte que les correspondería de la santa ciudad y de lo que está descrito en este libro. Como podemos ver,
El precio por apartarse del Señor en estos últimos días es demasiado alto. Sigamos fieles hasta el fin para que podamos conservar aquello que como vencedores nos sea asignado por el Señor. Bendiciones y paz. Nos vemos en la siguiente.